8:29 minutos. 8:29 minutos. ADN. Estamos de vuelta en ADN hoy. Vamos a entrar de inmediato en la evolución que está teniendo la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez. Tenemos en la línea telefónica a la diputada Loreto Carvajal del PPD, presidenta de la comisión que revisó la acusación constitucional contra el ministro del Interior. Esto va avanzando, se tiene que votar en sala la próxima semana. Diputada, buenos días. Muy buenos días, Mauricio. Un saludo a todos quienes siguen ADN Radio esta mañana. Un saludo para usted, muchas gracias por atender nuestra llamada. Bueno, usted manifestaba justamente en esta instancia en la comisión que está convencida de que el ministro Pérez debe ser acusado. Primero, compártanos sus fundamentos para sostener eso. Bueno, el fallo, más bien lo que abordó y lo que conoció la comisión a propósito del mérito de la acusación ha sido bastante contundente. Por 4 votos a favor de seguir con la acusación constitucional del ministro Pérez, con solo un voto en contra, ameritan aquello. La verdad es que hemos sido testigos los chilenos y chilenas en principio de una discrepancia que ha habido, en donde la propia defensa que habla en nombre del ministro Pérez de la comisión señalaba no tener claridad o más bien delegar la responsabilidad de la seguridad interior del país y sobre todo la seguridad pública a otro ministerio, particularmente al Ministerio de Defensa. Cuestión controversial porque no solo la ley y la Constitución establece y le encomienda esta tarea al ministro del Interior, sino que además hay más de 65.000 funcionarios de las policías, tanto de Carabineros y 15.000 de la PDI, que están justamente bajo la dependencia del ministro del Interior. Y pareciera ser que el ministro del Interior desconocía aquello, solo se dio cuenta el 24 de octubre a través de una expresión en la prensa, una nota de prensa en donde el propio ministro obviamente le pide a la defensa que no persevere en este argumento. La verdad que este nivel de incerteza uno le podría llevar a pensar cómo un ministro de Estado que tiene una responsabilidad tan grande, el segundo a bordo dentro de lo que es el Poder Ejecutivo, no tiene claridad, no tiene certeza de cuáles son sus responsabilidades. Creo que este es un elemento que llama poderosamente la atención, más aún cuando a propósito del conocer y de la actuación que tuvimos en la comisión, recibimos al ministro de Defensa, que obviamente confirmó lo que todo el país conoce y la Constitución y las leyes avalan, que es el ministro del Interior quien tiene a cargo su dependencia, independiente de estar o no en un estado de excepción. Asimismo lo ratificó el director general de Carabineros y lo mismo el propio presidente de la República. Entonces creo que ese no es un elemento menor cuando estamos aún en estado de excepción constitucional. Y luego en el mérito hay 3 capítulos contundentes que obviamente avalan la acusación. Uno de ellos, el haber contravenido las normas, el no haber ejercido su potestad y la ley en tanto debe garantizar el orden público. Aquí vimos más de 3.000 carabineros detenidos en la ruta principal, en la columna vertebral del país. Camioneros, sí. Por más de 7 días, en donde se produjeron sin ningún lugar a dudas efectos tales como retardos en la llegada de ambulancias, retardos en insumos médicos, en donde hubo a propósito desabastecimiento en el sur, donde hubo necesidad de combustible, en donde además se dijo por los propios ministros había habido alza de precios. Hay una serie de efectos que se provocaron y en donde a propósito de una situación como la que vive Chile no se generó, por ejemplo, ningún sumario sanitario, no hubo ninguna medida que frenara con mayor antelación esta situación que estaba provocando a dichos de los propios ministros de Estado, situaciones y efectos que a propósito de la situación obviamente no eran posibles de entender. Diputada Creo que además de aquello, acciones, en lo que dice relación con derechos humanos, con discriminación o violación del principio de igualdad ante la ley, no reconocer la dependencia que Carabineros tiene, es decir, transgredir el orden jerárquico. La verdad que hay elementos de verdad contundentes que ameritan justamente la acusación constitucional. Diputada Carvajal, ¿usted con esos argumentos entonces diferencia o qué análisis hace comparativo de otras acusaciones, varias de ellas impulsadas por el Frente Amplio, que no han prosperado o se han estrellado con una votación adversa? Y en la misma oposición ha habido críticas al uso y abuso de este instrumento que es institucional,
Constitucional, pero que de pronto se ha dicho que ha sido mal usado o demasiado usado. Y se ha dicho que hay que tener más claridad respecto a cuándo los casos realmente califican para acusar constitucionalmente. Usted marca una diferencia, hace esa crítica de partida, comparte esa crítica a otras acusaciones que se han caído, como la última al exministro Mañalich, y en ese sentido marca una diferencia con esta contra el ministro Pérez. La verdad que cada acusación es distinta, cada ministerio y cartera es distinta. Estamos hablando hoy día de una acusación que a mí, con toda la responsabilidad que además me correspondió siendo presidenta de la comisión que revisó el mérito, obviamente que hay antecedentes. Yo me puedo solamente referir a aquella de los dichos que hagan el resto de los 154 diputados, o que obviamente lo haga cualquier otra persona, no me puedo hacer cargo. En lo que a mí respecta responsablemente, creo tener la convicción más profunda de que esta acusación tiene todo el mérito y que obviamente amerita, acredita que situaciones de infracción a la Constitución de la ley se produjeron por parte del ministro del Interior. Y eso obviamente que marca un punto que, a propósito, y dadas las opiniones que a lo mejor usted señala en un principio, hoy día no deja lugar a dudas. El día de ayer los jefes de bancada, de todas las bancadas de oposición, pero quiero sumar algo más. En el momento en que se generó esta controversia con el ministro de Defensa, hubo voces también desde el oficialismo que criticaron, obviamente, no solo el contenido de la contestación del ministro, sino que el accionar que eso revelaba, es decir, la incerteza de un ministro de Estado que, insisto, sí, de cierta manera pone en tela de duda su responsabilidad. Sí, no, de hecho, el el propio ministro Desbordes también deslindó ahí bien claramente las responsabilidades. Pero diputada... Lo hizo el ministro de Defensa, lo hizo el general director y además lo hizo el propio presidente de la República. Sí. O sea, ¿qué más puede ocurrir para que un ministro, obviamente, no se haya dado cuenta que tenía su responsabilidad los funcionarios carabineros de la PDI, que además tiene como principal línea, obviamente, que lo hace acusable constitucionalmente? Que hay que hacer una diferencia también, Mauricio, respecto a cuando se pretendía delegar esta responsabilidad al Ministerio de Defensa. Cuando hay acciones respecto a los comandantes en jefe, la Constitución contempla la posibilidad de acusarlos constitucionalmente antes incluso que el ministro de Defensa. No ocurre lo mismo respecto al ministro del Interior, es decir, el legislador entendía que la responsabilidad del ministro del Interior es de tal naturaleza en cuanto debe resguardar la seguridad interior y el orden público y obviamente la seguridad interior de un país, que lo hace a él, en este caso primariamente responsable. Está dicho, diputada. De la Constitución, y no al general director de Carabineros. Hay una diferencia que no es menor. Ya, ahí está hecho ese punto. Ahora, insisto yo en el tema de la diferencia con otras acusaciones, porque usted, por ejemplo, la misma acusación contra Mañalich, entiendo que se abstuvo en esa oportunidad, ¿no? Así es. ¿Por qué esa diferencia? ¿En qué son distintas esas acusaciones? Bueno, hay muchas diferencias. Yo creo que primero estamos hablando de una cartera de salud, ahora estamos hablando de una cartera interior. Estamos hablando de cuestiones totalmente diferentes. O sea, es como si nosotros falláramos o le encontráramos el mérito igual a una acción que a otra. Aquí es evidente, y sobre todo cuando a mí me ha tocado presidir esta comisión. Solo señalar a propósito de aquello que se ha insistido muchísimo, y me llama la atención, porque la verdad es que usted lo señaló, hay 9 acusaciones constitucionales y tendríamos que revisar, y yo tendría que tener el tiempo para decir por qué voté una a favor, la otra me abstuve, la otra en contra, etcétera. Creo que no es el punto. El punto, lo que a mí me corresponde como diputada y como presidente de la comisión, es observar el mérito que en mí ha provocado no solo la convicción, sino en muchos de los colegas que además, a propósito, y sea paso, han variado sin duda también sus opiniones y su mérito. A eso quiero ir también. Obviamente una contundencia tal que hacen totalmente acusable al ministro, y que a mi juicio, cuando hay un ministro que desconoce sus responsabilidades, que las pone en tela de juicio, que no genera las certezas a propósito de la situación de pandemia y de estado de excepción constitucional, que además pretende delegar sus responsabilidades, pero además perdón, de la inacción, obviamente que amerita no ser ministro de Estado. Que a propósito también de eso que usted nos insinúa ahí, los pareceres, las posturas que están tomando otros parlamentarios, ¿usted diría que están los votos bien claritos para que esto se apruebe en la semana, el martes, ¿no? ¿O miércoles? Bueno, esto se revisará el día martes a las 10 de la mañana en la sesión de la sala de la Cámara de Diputados, donde la comisión entrega, ¿cierto?, su informe en donde recomienda aprobar la acusación constitucional. Ahí se escuchará la defensa y luego se procederá, obviamente,
si es que se pasa al fondo de esta acusación a la votación de los diputados y diputadas. En ese contexto, hoy día por lo menos hay un consenso de la oposición de que se apoyará en bloque esta acusación en razón de los méritos y las circunstancias que ya hemos señalado. ¿Usted diría que en la misma Democracia Cristiana, por ejemplo, también van a estar todos los votos? Bueno, la verdad es que yo no soy parte de la bancada de la Democracia Cristiana, soy parte de la bancada del PPD. Por eso, ¿usted cree que van a estar? Yo creo, estoy sumamente convencida que van a estar los votos, que esto va a pasar al Senado, que en este caso actúa como jurado, y que en definitiva lo que creo sostener es que el ministro Pérez va a ser acusado constitucionalmente también, y así lo va a determinar el Senado. ¿Qué análisis hace usted, diputada Carvajal, respecto de otra lectura que se hacen acá? Porque esta sería la primera acusación que prospera de un ministro en ejercicio durante este gobierno. Nada menos que el jefe del gabinete, el ministro del Interior, nada menos que en esta circunstancia en que estamos en una crisis de la policía, en una situación de orden público delicada, sensible y variable, bien dinámica, ¿no es cierto?, en estas últimas semanas, incierta entonces para adelante, con estado de excepción por la pandemia, con toque de queda y fuerzas de la defensa incluso actuando, etcétera, una serie de factores, además políticos para el gobierno, que según distintos análisis hacen sumamente delicado el que se descabece el Ministerio del Interior. Bueno, el análisis más contundente es decir, en estas circunstancias excepcionales en que el país requiere que las autoridades y todos los entes, no solo del gobierno, de los distintos estamentos de un país, de los distintos poderes, estemos obviamente pendientes, preocupados, absolutamente responsabilizados de nuestras tareas. ¿Qué hace que aquello no ocurra, como usted bien señala, en el segundo a bordo en el Poder Ejecutivo? ¿Qué hace que obviamente sus responsabilidades no sean asumidas? Que a propósito de aquello se generen efectos tan negativos para un país, no solo en los hechos a propósito del aumento de precios, del entorpecimiento de carretera, etcétera, etcétera, sino que también a nivel de derechos humanos. Recordemos que hay un caso, hay un ex carabinero que hoy día está formalizado por haber empujado a un joven en el puente de Pío Nono. Esto lo dice la justicia y tendrá que resolverse, excepto las responsabilidades penales, en donde quien debe responder en este caso, que es la institución de carabineros, está dependiendo del ministro del Interior, que no ejerció ninguna acción. Creo que aquí obviamente los elementos son contundentes, pero ante la pregunta que usted me hace, creo que acreditan que las responsabilidades sean asumidas, que no se desconozcan, que no se deleguen, pero que además los poderes del Estado y sobre todo el Ejecutivo, obviamente tenga muy en cuenta en quién encomienda esa tarea que debe garantizar a un país seguridad, y que la Constitución y la ley jamás deben ser transgredidas, aún más cuando se requiere mayor observancia, mayor cuidado, mayor diligencia, estando hoy día en la situación que estamos, estado de excepción constitucional, con una pandemia que ha acarreado más de 18.000 muertos. Creo que estas son las circunstancias que hoy día obviamente hacen que tengamos no solo un estándar superior como autoridades para cumplir nuestra tarea, sino una exigencia mayor por el resguardo, por las garantías, por los derechos y por supuesto por la salud de todos los chilenos y chilenas. Diputada Carvajal, en otro tema, por último, retiro del 10% de los fondos de pensiones. ¿Usted cree que haya espacio para que de aquí a la próxima semana, cuando también esto tiene que seguir avanzando ahí en la Cámara, haya la posibilidad de un acuerdo por la reforma previsional o por alguna paquete de ayuda del gobierno para la gente que más lo necesita? ¿Usted ve algún espacio para eso o ya perdió la esperanza de que haya alguna solución? Mire, yo creo que siempre, y soy parte de la oposición, siempre ha habido disponibilidad para llegar a acuerdos. Siempre el Congreso ha actuado, obviamente, revisando como corresponde los proyectos que vienen desde el Ejecutivo, tratando de mejorarlos. De esa manera se han podido beneficiar a propósito de lo que ha ocurrido en la pandemia. A miles de familias que no estaban incluidos en los proyectos originales. Se ha avanzado a propósito del 10% en el primer retiro, hoy en un segundo retiro. A mí no me cabe duda, cuando todavía las circunstancias del país llevan a que tengamos una economía que obviamente se ve muy resentida por esta situación, cuando hay necesidades económicas que no son posibles de abordar, sino con un gobierno consciente de que efectivamente hay que generar condiciones, recursos para que las familias obviamente atiendan no solo a la alimentación, sino que a las deudas, a la mantención. Creo que aquí la voluntad de la oposición ha estado siempre sobre la mesa, y en ese contexto, y a propósito, insisto, del 10%, sin duda que va a avanzar este proyecto.
lo han señalado, lo hemos visto en la Comisión de Constitución, yo soy autora de uno de los proyectos y creo que estando la necesidad de los chilenos y chilenas en pro de conseguir alguna oportunidad para saldar sus deudas, para poder generar obviamente ingresos, creo que si esa alternativa lo genera el 10%, esto va a avanzar. Hay apoyo y yo creo que va a seguir estando. Si a eso se suma que prontamente el gobierno de una vez por todas entienda que todas aquellas respuestas durante todos estos meses no han llegado a todos los bolsillos, no han llegado a todas las personas, creo que en ese contexto siempre va a haber la disposición y lo que tenemos que mirar en cómo justamente enfrentamos esta pandemia y sus consecuencias que han sido, por supuesto, nefastas para el país y principalmente para muchas